noches. Vamos a dar comienzo a esta conversación alrededor del dossier que lleva como título Malestares contemporáneos. Está incluido en el número 94 de la revista Freudiana. Esta actividad, que fue preparada, organizada por Miriam Chang, que dirigió Freudiana hasta hace unas semanas, y por Francesc Vilà, director también de la Biblioteca del Campo Freudiano. Ellos permutaron hace unas semanas, pero ya habían previsto esta actividad. La razón de esta actividad creo que responde muy bien a un anhelo que el propio director, el nuevo director de la Comunidad de Cataluña, Eric González, en su alocución entrante, decía que deberíamos pensar en algo que apunte al intercambio, a devolver la viveza, aquello que motorizó una inquietud llevada adelante en forma de investigación, de escrito. Ir en contra de la pendiente que nos lleva a la dimensión de la letra muerta o del silencio. Es decir, que creo que se trata de una excelente iniciativa que contribuye también a mantener el necesario affecto societatis para nuestra comunidad analítica. Freudiana, como saben, es una publicación de referencia en el campo freudiano. Hace más de 30 años, su primer número se publicó en 1991, así que pronto celebraremos el primer centenario de sus ejemplares. Es una ocasión que ya el propio director Eric también anunciaba como la ocasión de una celebración, como corresponde. Y, por tanto, me parece que darle este lugar, un debate acerca de un dossier de Freudiana, es también una buena manera de contribuir a esa subsistencia y a esa difusión de esta publicación, que para nosotros es un orgullo como comunidad. Contamos entonces para este debate con 3 invitados que van a comentar los textos de ese dossier. En primer lugar, Fabián Feinbachs, que es analista en París, es un colega muy apreciado por nuestra comunidad, por la presencia regular que tiene. Pueden leer, les recomiendo una magnífica entrevista que nos concedió para Freudiana, la encontrarán en el número 86, bajo el título De la industria de la imagen a los usos del soñar. Él comentará desde París, donde trabaja, el artículo de Miquel Bassols, que lleva por título El psicoanálisis durante la pandemia. A continuación, nuestra colega Lidia Ramírez, que está aquí con nosotros, analista en Barcelona, ha sido durante el periodo 2018-2021. Ella comentará el texto de Gustavo Stiglitz, que lleva como título El síntoma tan antiguo como contemporáneo. Y finalmente, Nieves Soria, desde Buenos Aires, donde trabaja, es miembro de la EOL, comentará el artículo que yo mismo escribí, que lleva como título La clínica en la era de los gadgets. Nieves Soria es también una colega muy apreciada por muchos de nosotros, por sus interesantes publicaciones. Quisiera destacar la última, que lleva como título Mutaciones hacia una clínica del sujeto virtual. Recoge la experiencia de un seminario que ya ha dictado de forma virtual en tiempos de pandemia, y del que seguro nos dará alguna pista, porque creo que el tema viene muy a cuento de lo que hoy vamos a hablar en esta conversación. Contamos también con la presencia de los autores de los textos, Miquel Bassols, que está aquí con nosotros, al cual ustedes ya todos conocen, por sus publicaciones y por todo su recorrido en la MP. Gustavo Stiglitz, en Buenos Aires, miembro de la EOL, colega con el que además compartimos unos años del campo freudiano cuando él estaba en Barcelona, y yo mismo, que haré esta doble función de autor y de moderador. Primero vamos entonces a escuchar a los comentaristas por el orden que les nombré, Fabián, Lidia y después Nieves. Les hemos pedido que la intervención sea breve, unos 10 minutos más o menos, para que luego los autores también puedan participar en la conversación y después el resto del público que quiera hacerlo. Así que sin más, Fabián, te paso la palabra y puedes tú intervenir. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Realmente un placer estar esta noche con ustedes una vez más, comentando este artículo de Miquel, que es realmente apasionante, muy rico,
que despliega muchas cuestiones que exploran las consecuencias más verdaderas y duraderas de la pandemia en nuestra época y en nuestra práctica como analistas, sabiendo, como lo señala Miquel, que no habrá un retorno a la normal, porque como él mismo lo subraya, tanto la idea de una normalidad como todo retorno a un estado anterior vehiculizan un fantasma que impide ver cuál es el real del que se trata allí. Miquel lo aborda en perspectiva en este artículo, estas cuestiones, las aborda en perspectiva a nuestra actualidad, lo que le permite situar algunos problemas contemporáneos en el aprecup, en el a posteriori de la pandemia, que ha devenido ya una enfermedad endémica. La pandemia ha firmado la entrada de nuestra época en lo que, y esta presentación lo prueba, así como muchas otras actividades de las escuelas y de la MP, y de nuestra práctica como analistas, en lo que Miquel llama un nuevo real, vinculado a lo que experimentamos como un empuje al espacio virtual. Subrayo esta expresión en el artículo de Miquel. Un empuje al espacio virtual que no puede más que ser leído en el marco del empuje al goce que caracteriza nuestra civilización y que permite a Miquel plantear la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos de este empuje los analistas? ¿Es posible, y es una primera pregunta que se plantea a partir de aquí, ¿es posible una subversión de lo virtual, de la virtualidad? O, como lo dice Eric Lorán, citado por Miquel en su artículo, ¿de qué modo podemos hacer uso de lo virtual hasta el punto de poder pasarnos de ello, de la virtualidad? Miquel lo señala en su artículo, distinguiendo psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado, se puede hacer uso de los gadgets sabiendo, como lo señala, que la propia expresión práctica virtual, entre comillas, nos plantea ya sus límites con respecto a la experiencia analítica misma, que implica una experiencia de lo real, Miquel lo señala así, y por supuesto la presencia de los cuerpos del analista y del analizante para poder dar lugar justamente a este real que condensa el analista como objeto primeramente, abriendo a los reales del analizante. Es decir, que en estas prácticas el acto analítico queda un poco de lado, lo orienta por supuesto, pero queda un poco desplazado, lo que permite en estas prácticas justamente, por un lado, la libertad que Lacan nos ha dejado respecto del hecho que no hay un encuadre fijo para la práctica analítica, pero sí hay una ética, y esta dimensión Miquel la subraya en su artículo. En esta distinción entre psicoanálisis puro y psicoanálisis aplicado, escribe Miquel, todo dependerá de cómo el espacio virtual contribuya a lo que el propio Lacan encontró, unos años después, como un real desbocado por la ciencia. Es un real del que, sin embargo, depende el analista y no la inversa. Es decir, esta observación me parece fundamental porque advierte acerca del riesgo de poder ser engullidos por lo real, como ya lo advertía Lacan en su conferencia, la tercera, diciéndonos que es el porvenir, que es del porvenir de lo real, que depende el porvenir del síntoma y del psicoanálisis mismo, y no lo inverso, es decir, no es el psicoanálisis el que va a determinar justamente el devenir de lo real. Ya que no hay reverso del discurso de la ciencia. Jacques Lacan señalaba en el comienzo del seminario de un discurso que no fuera del semblante, que el discurso científico es un semblante articulado que lo real viene a agujerear. Es decir, entonces, que podemos servirnos de lo virtual mientras nos quede un margen de maniobra para poder salir de él. Pero nada nos asegura que ese margen no se estreche cada vez más, como ya parece ser un poco el caso hoy, y que no nos deje maniobra posible, momento a partir del cual podemos preguntarnos qué haremos y cómo operaremos los analistas. ¿Seremos absorbidos y advendremos un algoritmo, una inteligencia artificial que podrá escuchar a distancia? El estatuto del objeto pequeño a, hacer semblante de él, impide de manera lógica que éste justamente pueda ser cifrado de manera algorítmica.
Miquel Bassols cita a Jacques-Alain Miller en su curso de 1999-2000 en su proposición fundamental que tenemos cada vez más presente. Cito a Miller citado por Miquel: cuanto más la presencia virtual se banalizará, en lo virtual, más preciosa será la presencia real. Y de esta quizás pueda beneficiar justamente el analista. Ahora bien, quizás, me preguntaba leyendo a Miquel, quizás nos radicalicemos y renunciaremos a todo uso de la virtualidad para ofrecernos como analistas como un solo producto de lujo, como lo proponía justamente Jacques-Alain Miller, diciendo que quizás devendrá un producto de lujo la presencia real, dejando al gran número de gente que no desea acudir a las sesiones con un analista el low cost de las terapias virtuales, como lo escribía José Ramón Ubieto en su artículo de Cataluña Plural la semana pasada, o en un encuentro con un chatbot, con un asistente virtual, es decir, una inteligencia artificial, que para la mayoría de la población, señalaba Ubieto, lo digital se convertirá así en un sustituto low cost, lo que afectaría ciertamente los vínculos personales y terapéuticos, a la vivencia de la soledad y por lo tanto también a la salud mental misma. Un amigo psiquiatra me contaba que asistió al último congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana, la que escribía el DSM, el último congreso en San Francisco en el año 2019, y que las discusiones principales era hasta dónde se podían utilizar las inteligencias artificiales y los robots en los tratamientos con sujetos principalmente psicóticos. Es decir, hasta dónde se puede usar y no a partir de cuándo podría ser útil, ¿no? Subrayo el matiz en la pregunta, ¿no? Respecto de estos chatbots, de estas inteligencias artificiales, asistentes virtuales, un artículo en línea de la Asociación Psiquiátrica Americana explica que justamente a partir de la pandemia, 44% de personas interrogadas en una encuesta hecha por esta asociación dijeron usar estas inteligencias artificiales exclusivamente para no encontrarse con un terapeuta humano. La conversación de la AMP sobre las prácticas en la era de lo virtual, que ha tenido lugar en el último congreso de la AMP, y el informe del Comité de Acción sobre este tema, sin estándar, ha subrayado la dimensión de sin estándares, pero no sin principios, lo ha demostrado justamente. Es decir, que existe una variedad de alternativas que modulan el encuentro entre analista y analizante cuando no es el acto analítico que está en juego, pero creo que hay que subrayarlo cada vez, pero que orienta justamente estas alternativas, que debe orientar estas alternativas. Podemos ver entonces aquí cuán insuficiente resulta decir que lo virtual corresponde a la subjetividad de la época, recordándonos lo que decía Lacan, que mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, allí donde justamente el uso de lo virtual podría simplemente contribuir a degradar el uso de la palabra que hacemos en psicoanálisis. Sobre todo porque nuestra época se caracteriza por una aversión decidida por la palabra, que se pone de manifiesto justamente en la puesta en dispositivo de la palabra en los blogs, los foros virtuales y las redes sociales. La pregunta que se impone entonces aquí, y me parece que el artículo de Miquel nos orienta hasta esta pregunta, es hasta dónde y con cuánta advertencia podemos servirnos de los semblantes y de la tecnología misma de la época para no confundirnos justamente y ceder al empuje al goce que implica justamente la subjetividad de nuestra época. Miquel habla de la burbuja en su artículo, un término que ha estado muy de moda en España en la época del confinamiento, y señala que más allá del virus, sustancia muerta que en su acoplamiento con una proteína ilustra con lo real de la biología la pulsión de muerte freudiana por esta combinación de lo inerte y de lo animado, es la propia especie humana la que se ha convertido en una epidemia. Una especie que va en contra de sí misma hasta límites insospechados, cito a Miquel aquí, con la colaboración decidida de la ciencia. Este semblante articulado, como decía Lacan, que no toma en cuenta en absoluto hacia dónde va este movimiento, ¿no? El movimiento mismo de la ciencia. Miquel señala entonces a partir de aquí, lo cito, que ni falsamente optimista, ni catastrofista apocalíptico, el psicoanálisis sabe que después del declive de la función simbólica del padre, la función que clásicamente ordenaba el goce, lo que viene no es necesariamente mejor.
Más bien, como indicaba Lacan, vamos del padre a lo peor. Cierro la cita de Miquel. Me preguntaba si podríamos distinguir aquí lo peor en el sentido de la pulsión de muerte, que se pone de manifiesto una vez que caen los semblantes justamente en lo social, por ejemplo la ciencia, de lo peor en el sentido en que el psicoanálisis permite abordarlo, es decir, lo peor contra el padre, en el sentido de una ética que estaría advertida de lo real del goce y que sin engañarse con ninguna ilusión, no ceda tampoco al empuje tanático presente incluso en el movimiento mismo de la pulsión. El saber de la ciencia se ha sustituido a la religión, recuerda Miquel en su artículo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el saber de la ciencia aparece agujereado? Hubo un momento en el comienzo de la pandemia en que justamente no se sabía bien qué había que hacer, si había que usar máscaras o no, si no habían vacunas todavía, y este momento me parece que apareció como un momento agonístico, un momento en que se revelaba, digamos, las contradicciones de la manera y la inconsistencia de la ciencia de la manera más evidente, y la fragilidad justamente de la ciencia como saber, y que confrontó, me parece, a cada uno, a cada ser hablante, en su relación con la pulsión de muerte. Vacunarse o no, ponerse máscaras o no, luego los movimientos anti-vax, como una versión, y los discursos complotistas como una versión de un otro malo en lo social. Entonces, cuando el saber científico aparece inconsistente, cuando el otro social aparece barrado, en un momento que podría tener algo de angustiante, cada ser hablante fue reenviado a su relación con el goce y con la pulsión de muerte. Miquel señalaba en su artículo que los confinamientos han redoblado el problema político fundamental hoy de cómo hacer compatibles los modos de gozar. Declina entonces este problema en tres dimensiones: en una dimensión clínica, en cada sujeto en particular, en una dimensión epistémica y en una dimensión política. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, en la dimensión clínica, Miquel señalaba el hecho que durante los confinamientos muchos sujetos con autismo y con casos de esquizofrenia y psicosis, de manera un poco curiosa, aunque no tanto cuando uno lo esclarece esto, justamente habían mejorado sensiblemente encontrando cierta estabilización. Es decir, cuando el otro malo estaba en la calle, como el virus que circulaba, digamos, libre, o se imaginaba circular libremente, justamente el otro estaba localizado y estos sujetos que por ahí se podían encontrar perseguidos, por ejemplo, en sus delirios, había como una suerte de alivio respecto de esta cuestión. Buenas tardes. No, quería también dar las gracias a Miriam y a Francesc por esta invitación, esta ocasión de poder pensar los malestares contemporáneos en tan buena compañía. Entonces, el título de Gustavo Stiglitz, que lo veo ahí, no sé si dirigirme a ti cuando planteé el texto, el síntoma, dices, tan antiguo como contemporáneo. Bueno, tengo que decirte que primero el título realmente me gustó mucho, me pareció muy original, oportuno e incluso me parecía que había algo de cierto humor en el planteamiento, ¿no? El punto de partida con el que empieza el artículo de Gustavo, lo pongo entre comillas porque él también habla del punto de partida de Freud, del punto de partida de Lacan. Entonces, su punto de partida es un hecho que detecta en la clínica actual. Y es el siguiente. Dice que el síntoma, bueno, yo digo, podríamos decir brilla por su ausencia, digamos, es lo que no aparece y en su lugar aparece mucha angustia. Es así como lo plantea Gustavo. Tengo que decirte también que enseguida el título me recordó al inicio del seminario 23 de Jacques Lacan, el Chantôme, cuando explica que eligió la manera arcaica de escribir el Chantôme, dice para señalar una fecha. Lo cito ahora, Lacan. Dice la de la inyección de griego en lo que llamo la lengua mía, el francés. Y continúa diciendo que en eso sigue a Joyce, cuando al principio de su libro Ulises formula el voto de helenizar. Inyectar la lengua helena de modo tal,
y en esto Lacan se apoya en Philip Sawyer, él, es decir, Joyce, escribió en inglés de un modo tal que la lengua inglesa no existe más. Esto es un poco lo que de entrada, cuando leí el título, me sugirió, me acordé inmediatamente de esta cita. Entonces, afirma Gustavo, si el síntoma es una solución que cada uno inventa ante lo real, ¿qué solución podemos esperar del malestar en la civilización actual? Una solución aparece del lado del medicamento, que tiene, nos dice Gustavo, como el síntoma, efectos indeseados. Pero así como del medicamento se puede prescindir, del síntoma no. Forma parte de nosotros mismos y produce un padecimiento indeseado. Un penar de más, dice Gustavo, que es una referencia que toma de Lacan del Seminario 11. Un penar de más que justifica la acción del analista. Como solución, el síntoma es también un instrumento para el lazo social. Y, afirma Gustavo, como no es sin padecimiento, no excluye el goce de la relación con los otros. La cuestión de la relación con los otros está tratada por Freud en Psicología de las masas y Análisis de yo, y en El malestar en la cultura, poniendo el acento en el fenómeno de la identificación, que es una forma de lazo, y cuestionando la unicidad del yo. Continúa diciendo Gustavo, el yo no es ni tan autónomo como podría parecer, ni tiene una frontera tan tajante, ni unos límites tan fijos respecto del mundo exterior. Por lo cual, las relaciones entre lo individual y lo colectivo están afectadas, afirma Gustavo, por una ayancia y una continuidad a la vez. El hecho de que cada uno de nosotros estemos aferrados a unos significantes amos con los que nos abrimos camino en el mundo hace que tengamos que interpretar el deslinde, siempre incierto, entre yo y el mundo. Y lo hacemos, dice Gustavo, siguiendo a Freud bajo el modo de la psicosis. Y da una cita del malestar en la cultura, que leo. Cada uno de nosotros se comporta en algún punto como el paranoico. Corrige algún aspecto insoportable del mundo por una formación de deseo e introduce ese delirio en lo objetivo. Hasta aquí la cita de Freud. Dice Gustavo, es la versión freudiana de todos somos locos, es decir, delirantes, de Lacan. El tercer aspecto del síntoma que Gustavo trata es el síntoma como una construcción auxiliar que nos permite inventar una forma de tratar lo imposible, el cariz insoportable del mundo. Y aquí establece una diferencia entre Freud y Lacan. Para ambos, el síntoma es un instrumento para el lazo social. En Freud podemos seguir el efecto del encuentro entre el significante y el cuerpo como efecto de goce. En Lacan, si todo síntoma es social, afirma Gustavo, podemos seguir de qué modo el síntoma hunde sus raíces en el otro, por lo que es también un efecto de la época. Para Freud, el síntoma resulta un intento de hacer efectiva la relación sexual, llegando al impasse de la castración. Para Lacan, el síntoma es un modo de respuesta a ese impasse de la no existencia, de la relación. Freud empieza con el síntoma e inventa la hipótesis del inconsciente. Para Lacan, el punto de partida no estaría tanto en el síntoma como en la inexistencia de la relación sexual. Gustavo enfoca la última parte del artículo en lo social del síntoma, en que, como seres hablantes,
el síntoma es el aparato con el que cada uno se inscribe en el lazo con los otros cuerpos. Por eso, el cuerpo político, dice, enlaza unos cuerpos a otros, cada uno marcado de una manera diferente por el significante. Y dices algo aquí, Gustavo, que me interroga y que me gustaría, si podemos hablar un poco más sobre esto. Dices que en cuanto político no hay cuerpo propio posible, sino es en la relación con otros cuerpos. Lo leo otra vez que lo he leído fatal. Dices, no hay cuerpo propio posible si no es en la relación con otros cuerpos. Lo que me ha sorprendido un poco es no hay cuerpo posible si no es en la relación con los otros cuerpos, sobre todo porque me hacía pregunta la cuestión del cuerpo pulsional aquí. Hay en este artículo, una trayectoria que continúa la enseñanza de Freud, pasando por el significante y el cuerpo, al otro, al inconsciente como discurso del otro y al inconsciente como discurso del cuerpo, que es una referencia que Gustavo toma de Eric Laurent. El cuerpo hablante no es la expresión corporal, sino el hecho de que el ser humano habla con su cuerpo. Es algo que comentaba Miller en El cuerpo hablante. Esta presencia masiva de la angustia con que está afectado hoy el cuerpo social, ¿de qué efecto da cuenta? ¿Qué lo causa? Para Gustavo, este afecto responde al hecho de que ya nada está en su lugar, desde que el mundo ha dejado de estar ordenado por la función del nombre del Padre. Esta carencia paterna deja paso a un deseo materno ilimitado. Es algo que Gustavo recoge de Serge Cotet. Y el niño enfrenta un deseo ilimitado con sus S1 y con los objetos que le ofrece el discurso capitalista y la ciencia. Los cambios de época traen cambios en la relación al lugar y en relación al estatuto de la falta. Bueno, este texto de José Ramón Ubieto pone de relieve los desafíos que plantea el psicoanálisis en la clínica actual, subrayando la renuncia de esta clínica a la conversación y destacando la vigencia del análisis que realizó Lacan en Psicoanálisis y Medicina, al indicar, y José Ramón lo cita, ¿no?, que las tesis actuales sobre el hombre neuronal persiguen un mutismo absoluto del sujeto. El autor se apoya en el texto lacaniano de la tercera para plantear que el imperio de los gadgets, producto de la alianza de la tecnociencia con el discurso capitalista, no deja de tener consecuencias sobre la envoltura formal del síntoma y las manifestaciones subjetivas de esta sociedad de entretenimiento. Recordemos que justamente en esa conferencia, la tercera, Lacan se preguntaba, y esto fue subrayado también por Fabián en relación con el texto de Miquel Bassols, se preguntaba acerca del porvenir del psicoanálisis, indicando que depende de lo que advendrá de ese real, estoy citándolo, depende de lo que advendrá de ese real, a saber, depende, por ejemplo, de que los gadgets verdaderamente se nos impongan, y que verdaderamente lleguemos nosotros mismos a estar animados por los gadgets. Lacan apostaba en ese momento a la dimensión del síntoma. Medio siglo después nos encontramos en una coyuntura crucial de la clínica, que pone más que nunca en cuestión la dimensión misma del síntoma, fundamento de nuestra política, como también señala Gustavo Stiglitz en su artículo. Si bien la pandemia supo constituirse en un laboratorio inédito para la investigación de las coordenadas que inciden de modo decisivo en las presentaciones clínicas actuales, revelando lo que Ubieto define como, lo cito, los agujeros de este gran otro que nos ilusionaba con sus progresos
ante los retos de la vida, de la muerte y de la vida. El silencio de la clínica, señalado por el autor, se encuentra, paradójicamente, más presente que nunca. Y yo diría que por partida doble. Por un lado, si bien a partir de la pandemia hubo un brutal aumento de consultas, lo que se escucha cada vez con mayor frecuencia son presentaciones clínicas en las que se manifiesta un sufrimiento mudo, que no pasa la palabra. Pasajes al acto, actings out, consumos adictivos, fijaciones al espejo, cuadros de angustia masiva, encierros silenciosos. La cuestión crucial, que me parece que deja planteada Lacan en la tercera, es que no alcanza con que haya un sufrimiento para que éste se constituya como síntoma, ya que el discurso capitalista se especializa en la oferta a través de los gadgets, a los que él definía como plus de goce de imitación. Los gadgets como una sutura de la falta que degrada la dimensión del síntoma a la de un mero trastorno a corregir. Esto nos lleva a una segunda cuestión, que es el silenciamiento de la clínica, al que hace referencia José Ramón, que desemboca en su neutralización o su disolución. Su neutralización por el avance de la psicología basada en la evidencia, como una caricatura del método científico que da lugar a lo que Ubieto destaca como pasión por la homogeneización. La disolución de la clínica, que se perfila desde las corrientes que tanto fuera del psicoanálisis, como ocurre en el campo de la psicología comunitaria o la psicología de género, pero también dentro del psicoanálisis se apoyan en autores de lo que se dio a llamar postestructuralismo, tales como Foucault, Deleuze, Derrida, apuntando a una deconstrucción de la clínica, ligada al empuje a la despatologización. El autor coloca en primer plano la complejidad de la problemática que se instala a partir de la inexistencia del otro, subrayando la consecuencia, lo voy a citar, de narraciones fragmentadas ante las que nuestra identidad se siente sorprendida, a veces rota, contradictoria o confusa. Narraciones ligadas a la ruptura del lazo social con su efecto de proliferación de las segregaciones. Lacan no dejó de indicar a lo largo de toda su enseñanza las consecuencias de la caída del Edipo, deteniéndose especialmente al albor de los años 70 en los efectos de segregación de esta caída, hasta llegar a definirla, a la segregación, como una cicatriz de la evaporación del padre. Su formalización del discurso capitalista posibilita localizar los efectos de la caída del S1, del lugar de agente del discurso del amo clásico, al quedar bajo la barra, en el lugar de la verdad, como un puro mandato al goce, desencarnado, que hace del superyo capitalista uno más feroz e inatacable, como subraya Lacan mismo, que aquel que constituía la cicatriz del Edipo. La particularidad del discurso capitalista consiste en que constituye un pseudo discurso, ya que forcluye la castración. De ahí que la segregación dé cuenta, como bien señala Ubieto, de la ruptura del lazo como un fuera de discurso propio de la época. Muchas gracias, Nieves, por tu comentario. Creo que ya has iniciado un poco la conversación entre los textos, con las referencias también al texto de Gustavo y al de Miquel, que creo que los tres, digamos, se plantean la misma cuestión, ¿no? Un poco como plantear estas condiciones de la práctica analítica frente a lo que se propone, como tú ahora señalabas, ¿no? Como este mutismo generalizado, ¿no? Esta dificultad, digamos, de poder conversar en la escuela, pero en la clínica lo vemos continuamente, ¿no?
reducción, digamos, hay ya quien plantea que hemos pasado del storytelling, en el cual todavía había, digamos, un cierto relato, al story living, ¿no? Que sería, digamos, ya la desaparición de cualquier otro relato, sino que es simplemente un conjunto de sensaciones corporales, de emociones, en fin, de cuestiones en las cuales, digamos, la palabra se evita. Vamos ahora a dar la palabra a los autores, primero a Miquel, para que pueda también hacer su comentario y continuamos la conversación. Sin querer ser catastrofista, si uno escucha a los epidemiólogos actuales, más autorizados, lo que nos vienen a decir es que esta pandemia de la COVID no va a ser la única, y sobre todo lo que dicen es que esta epidemia no es the big one, es decir, que no es la gorda. Podemos sonreír, podemos ponernos muy catastrofistas o no. Yo creo que lo mejor es hacer un cálculo sobre lo real en juego en esta nueva forma de relación con los otros y con la naturaleza misma, que de hecho no es de ahora, viene de siempre, ¿no? Pero que ahora se ha hecho muy globalizada de una manera en la que requiere, lo que yo he llamado en algún otro lugar, un cálculo colectivo de la humanidad como sujeto. Y tal vez es la primera vez, creo, históricamente, que ese cálculo se plantea de una manera tan global. Es decir, que lo que haga alguien en un lugar va a tener efectos inmediatos en lo que ocurre en el polo opuesto del planeta. Creo que la idea de Lacan de el sujeto como colectivo nos debe ayudar a pensar, al menos, ante qué real nos encontramos ahora, que no es solo el de la pandemia, sino el real que producen las distintas respuestas sincrónicas a una epidemia como el COVID, por ejemplo, en distintas partes del mundo, ¿no? Ahí la idea del sujeto como colectivo, creo que, y el cálculo colectivo, toma un relieve especialmente importante. La cuestión del empuje a lo virtual. Es cierto que la pandemia además nos ha propulsado a este espacio virtual de una manera masiva, en todos los campos, en las actividades, también en los efectos que tiene sobre la práctica. Hablando sobre esto en otro contexto, recordé dos testimonios recientes que he obtenido de dos artistas. Uno, Pere Jaume, que me comentaba que desde hace un tiempo los artistas están ya produciendo obras de arte pensando no tanto en que van a ser expuestas en un museo, sino que van a ser expuestas en el espacio virtual. Sean instalaciones, sean obras gráficas, etc. Lo que está modificando de manera más o menos consciente, entre comillas, la misma producción artística, la misma práctica artística actual. Otro artista, digamos, de otro ámbito, un cineasta, director de cine, Cesc Gai, me decía que las obras que él está proyectando y que ya está produciendo ya tienen en cuenta el hecho de que la mayor parte de la gente no las va a ver en una pantalla grande, sino que las va a ver en la pantalla del móvil o incluso en la del ordenador. Y que eso está modificando también toda la experiencia de producción artística en el campo del cine. De esta manera podríamos ir repasando toda la serie de prácticas científicas, artísticas, terapéuticas, etcétera. Iríamos viendo qué incidencia tiene este empuje a lo virtual que nos plantea un nuevo real. Y con esto quiero decir que no separo lo virtual de lo real. No podemos separar lo virtual de lo real. Más bien debemos plantearnos qué nuevo real produce, nos plantea este empuje a lo virtual. Voy a señalar solo tres cuestiones que responden a lo que ha sido mi experiencia durante este tiempo en este empuje a lo virtual. Recordando que ha sido un tema que en el Congreso de la AMP, en la conversación, se planteó. Hubo un cuestionario incluso a todos los miembros de la AMP sobre, no, a todos no, pero a una serie de miembros sobre la experiencia de lo virtual en la práctica. Y
Es cierto, no debemos ser ahí tampoco tecnocatastrofistas ni optimistas, como lo han sido muchos psicoanalistas, ¿eh? Yo recuerdo ya que a principios del 2000 en la IPA se hizo todo un movimiento de pasaje de la práctica psicoanalítica a lo virtual, en el año 2000. Y seguí con atención los desarrollos de la IPA y me di cuenta que en efecto era una pendiente que en un momento o en otro nos iba a llegar a nosotros, y bueno, estamos en este asunto. Se habla generalmente del empuje a lo virtual como algo que se pierde, y es cierto, se pierden cosas, se pierde la presencia real, etc. Pero a mí me ha interesado más pensar en lo que se añade, porque creo que está lo más importante lo que vemos que se añade en este empuje a lo virtual. Y puedo hablar de casos concretos, no voy a hacerlo porque sería muy largo, pero voy a resumir. Para mí son 3 cosas fundamentalmente que se añaden. Una es una mirada. No hay que perder de vista, nunca mejor dicho, que hay una cámara. Que hay una cámara, al menos una, 2, en el mejor de los casos. Lo digo porque en los años 90 también, algunos lo recordaréis, hubo un gran debate cuando en Canadá las leyes de organización de la psicoterapia impusieron la presencia de una cámara en las prácticas psicoterapéuticas, no tanto para cuidar bien lo que se hacía con el paciente, entre comillas, sino como una medida de protección para el terapeuta por si había denuncias en un momento o en otro. El debate, como muchos otros, pasó de largo, pero ya ahí, para mí, había algo muy importante, y es la idea de que si se introduce una cámara, se introduce otra dimensión del otro. Simplemente por el hecho de la existencia de una cámara, se pueda grabar o no. Y a esto han sido muy sensibles, lo habréis experimentado en algunos casos, muchos sujetos que incluso prefieren renunciar a la cámara o se sienten absolutamente inhibidos ante el hecho de que haya una cámara. Segundo, hay una escucha, yo diría que hay incluso una especie de segunda escucha, a los que muchos sujetos son sensibles, yo lo he escuchado sobre todo en adolescentes, que en sus casas no podían hacer una sesión por temor a ser escuchados por el padre, por la madre, por la hermana, por quien fuera. Es decir, hay un problema de la intimidad que aparece en una intrusión de alguien más que puede escuchar. Y tercero, y más importante para mí, es el tiempo. El tiempo en el espacio virtual cambia totalmente, el corte cambia totalmente. Esa experiencia que en la presencia real, en la consulta del analista, se produce, de que a veces lo más importante sucede cuando ya se ha terminado la sesión y uno está despidiendo al sujeto ya en la puerta, y ahí aparece, como diría Gracián, la verdad que siempre llega a la última y cojeando con el tiempo, como dice Gracián. Bien, eso es muy difícil de manejar, a mí me resulta menos muy difícil de manejar en el espacio de Internet, cuando uno hace clic y ¿qué es lo que se desvanece? Para mí, debo confesar que a veces siento un punto de angustia cuando pongo finalizar la reunión. Sobre todo después de haber tenido un seminario o algo así. Me quedo con una sensación de la aparición de un otro distinto al que yo esperaba y que no soy yo mismo, que me indica que hay una relación con el tiempo de la palabra absolutamente distinta. Y ahí salto a otra cuestión fundamental. Cuando digo relación con la palabra, relación con el significante, creo que eso es lo que debemos tener presente y no perder de vista en este debate actual, especialmente cuando hablamos de las sociedades o de la civilización gobernada por los algoritmos. Muy bien, gracias, Miquel. Vamos un poquito justitos de tiempo. Entonces ahora, Gustavo, por favor, puedes ahora tú intervenir. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos allí y gracias por invitarme. Le agradezco a Miriam, a Francesca, a José Ramón, a Lidia por las preguntas y es un gusto compartir este rato. Sobre todo siendo un lector de Freudiana, que es una referencia muy importante tanto para mí como para muchos colegas acá en la EOE. Sí, la verdad que no zafaste mucho del catastrofismo, Miquel, nos dejaste un poco asustados, pero también motivados, ¿no? Bueno,
Voy a ser muy breve, quiero decir un par de cosas nada más. Primero, agradecerle a Lidia su comentario, pero hacer una aclaración, que es que esa referencia a los límites tan frágiles del yo, a que no está tan clara su delimitación con el exterior, etc., no soy yo quien lo dice, es Freud, y eso me parecía interesante, ¿sí? Cómo a partir de ahí, para Freud mismo, el síntoma es finalmente lo que hace lazo. Quiero decir que a mí me tocó, no es que yo responda, pero a mí me tocó el tema que viene a responder un poco a los temas que tomaron tanto Miquel como José Ramón, que es el síntoma, ¿no? En ese sentido, la era del gadget, el empuje a lo virtual, si pueden tener un límite del lado del psicoanálisis, es justamente nuestra política del síntoma. Me pareció muy interesante, yo había pensado algo parecido, la distinción que trajo Nieves sobre el no todo y el sin excepción, porque el no todo ya, me parece, no nos alcanza para entender algunas cuestiones que llegan a los consultorios, sino que el problema es la negación de la excepción, ¿no? Lo cual hace, para utilizar la palabra de José Ramón, un frenesí más enloquecido todavía, y mucho más difícil para precisar las coordenadas de un sujeto, ¿no? A la pregunta, para concretar un poco la pregunta de Lidia sobre cómo es esto de que no habría cuerpo propio sin los otros, ha respondido Miquel. Bueno, por mi parte, y respondiendo un poquito a lo que planteaba Nieves, muy rápidamente, dos cuestiones quería plantear. Por un lado, lo que tú señalabas me parece muy interesante, el tema de las psicosis ordinarias, para pensar un poquito este real, digamos, cómo se nos presenta, bajo qué envoltorios, ¿no? Y recordaba las tres externalidades que plantea Miller, ¿no? Por un lado, digamos, cómo se plantea tener un lugar bajo el sol hoy, ¿no? Para muchos sujetos, no solo los sujetos que podemos incluir en esa categoría, sino para muchos sujetos, y vemos que la pandemia también ha exacerbado, digamos, algo que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Como esa burbuja a la cual se refería Miquel también en su texto, las burbujas, lo explicaba muy bien Jean-Claude Milner en una entrevista que le hicimos también para Freudiana, ¿no? Cuando hablaba ese nosotros fragmentado, ¿no? Lo podemos leer también como esas burbujas de odio en las cuales la realidad virtual proliferan, y cómo cada uno está en su mundo, cada uno está en esa burbuja, porque es una solución, vamos a decir, también para esta cuestión de cómo hacerse cargo del rechazo, ¿no? Del rechazo íntimo y del rechazo también percibido en lo social, ¿no? Después, la externalidad corporal, ¿no? Vemos cómo esa descomposición del cuerpo, por ejemplo, podríamos plantear la fórmula que el propio Lacan, ¿no? Plantea cómo los gadgets vienen al lugar de la no relación sexual. Y lo vemos, por ejemplo, como para muchos adolescentes las redes sociales, Instagram, TikTok, son fórmulas para tratar un poco de cernir, de acotar algo de eso que pasa por el cuerpo, y a través de las imágenes, de la manipulación de las imágenes, tratan también, ¿no? de encontrar, digamos, algunos nombres para eso, ¿no? Y después tenemos la otra externalidad que nos planteaba, el sentimiento precario. Bueno, vemos también unas formas muy actuales de la objetalización, ¿no? De cómo, digamos, para muchos sujetos esa condición de objeto, que sabemos que por otro lado, digamos, es estructural, pero cómo es vivida en las relaciones sexuales, por ejemplo, es un fenómeno que no cesa en ese sentido. Hace poco teníamos encuestas en España de que el 25% de los jóvenes que han sido educados sexualmente, sexoafectivamente, etcétera, sostienen tesis muy misóginas. Y también un porcentaje similar sostienen tesis también muy racistas, ¿no? Es decir, que hay un intento también fallido de dar algún tipo de respuesta a ese sentimiento precario, ¿no?